Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un viernes más en nuestras clases de historia de la iglesia, ya en nuestra semana número 23. Wow, mucho tiempo, ¿verdad? Hemos dedicado a estudiar de historia de la iglesia y damos gracias al Señor que en la historia del mundo podemos encontrar, ¿verdad?, archivos desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días, viendo cuántos hombres, ¿verdad?, y a cuánta gente Dios ha usado, a cuánta gente Dios ha redimido a través de la historia, y que nosotros simplemente somos la continuidad de la iglesia iniciada por el Señor, ¿verdad?, allá en el aposento alto, y damos gracias al Señor por eso, porque somos realmente afortunados de ser hombres y mujeres llamados por Dios a la redención y a la salvación por medio de Cristo Jesús. Por eso hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Además, recordarles, ¿verdad?, ya que nos quedan muy pocas semanas, y yo terminando estas semanas, a todos los que nos pidieron los manuales, ahí ya se los voy a tener listos para que puedan disfrutar también de la historia y tenerlo ahí en su casa. Vamos a hacer una oración y a dar gracias por este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar un día más, Señor, un día viernes junto a nuestros hermanos, para aprender más de historia, Señor, de la iglesia, poder disfrutar de este tiempo, poder, Señor, valorar también todo lo que tú has hecho, tu palabra que hoy la tenemos en nuestra mano, el hecho de poder estudiarla, Señor, en nuestro idioma, y asimismo ver cómo tú has sustentado tu iglesia desde el inicio de esta hasta nuestros días, y cómo a pesar, Señor, de tantas ideologías falsas, tantas contradicciones, ideologías de hombre, tu iglesia ha permanecido, Señor, pura hasta el día de hoy. A pesar, Señor, de las herejías, siempre han habido hombres, Señor, que han dedicado su vida a buscarte en integridad y en verdad. Por eso ayúdanos a imitar, Señor, su fe y a continuar en este tiempo nosotros siendo parte de esa misma iglesia que se guarda para ti, Señor, en santidad y en temor y en devoción, Señor Santo, a tu nombre. Te damos gracias y que lo que hoy aprendemos, Señor, y aprendamos pueda ser de edificación para nuestras vidas. Te rogamos a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de dos hombres muy importantes en la historia. El primero que vamos a hablar de Juan Calvino. Juan Calvino es denominado por los teólogos, muchos dicen después del apóstol Pablo, ha sido uno de los teólogos y pensadores más brillantes de la historia del cristianismo. Este hombre es francés, es muy famoso, ¿verdad? Hoy, sobre todo en nuestros tiempos, mucha gente que, bueno, posterior a Calvino, crearon ciertas ideologías, ¿verdad?, y derivaron en un pensamiento denominado hoy calvinista. Y yo no quiero hablar del pensamiento en lo absoluto, solo de la persona, Juan Calvino. Yo estoy seguro que muchos hombres de la historia, incluidos los mismos apóstoles, si supieran hoy lo que se habla de ellos, con la libertad que se habla de ellos, o ciertas ideologías, ¿verdad?, yo creo que se volverían a morir de un infarto, porque mucha gente tiene ideologías y pensamientos que probablemente ellos tampoco impusieron, ¿verdad? Bueno, Juan Calvino nació un 10 de junio de 1509 en Noyon, en Francia, cuando Lutero ya había dictado sus primeras conferencias en la Universidad de Wittenberg. Él era hijo del secretario de un obispo, era un hombre nacido en una familia de clase media. En ese tiempo era una persona que tenía bienes, una persona que tenía un trabajo estable e ingresos estables. Y él hizo uso de estas conexiones y usaron como familia esos recursos para que el joven Juan Calvino pudiera costearse los estudios e irse a vivir a París. Él, estudiando, conoció las dos vertientes de las que se hablaban en ese tiempo y estando en París, tanto el tradicionalismo de la Iglesia Católica y también la discusión teológica que ofrecían las doctrinas de tres hombres importantes de la época: John Wycliffe, ¿verdad?, John Hus y Martín Lutero. Entonces es interesante cómo la historia va pasando, es como una posta, ¿verdad?, que va pasando entre una persona y otra. Entonces él llegó y se encontró en París con estas dos vertientes teológicas, la de la iglesia tradicional y las doctrinas o discusión teológica llamada en ese tiempo que ofrecían Wycliffe, Hus y Lutero. En 1528 completó sus estudios en París y fue un estudiante brillante y era experto en latín. Además, aprovechó para estudiar teología y obtuvo un grado de maestro en artes. Él continuó estudiando durante toda su juventud y dormía muy poco, comía poco, pero dice la historia que él devoraba la Biblia y los escritos de los padres de la iglesia. Él lo que estaba estudiando era para ser abogado.
Pero es increíble como en esos tiempos la iglesia imponía en todas las carreras, siendo o no siendo pertenecientes a la iglesia, como la educación era parte de la iglesia, imponían estudios teológicos. Entonces esto, de algún modo, hoy día podríamos decir, qué triste, ¿no? Pero no, era todo lo contrario, qué bendición, porque eso permitía que todos los estudiantes fueran expuestos, bueno, en la medida de lo que el catolicismo de ese tiempo lo permitía, a la teología. Pero en medio de esa teología vino este despertar en muchos hombres, como Wycliffe, como Hus, como el mismo Lutero, y como también ahora ocurre con Juan Calvino. Y él en Orleans y en Bourges recibió su licencia de abogacía para ser abogado en el año 1530. Con esta carrera él pudo estudiar griego y comenzó a dedicarse en ese tiempo a estudiar también la Biblia en griego. Y eso a él le abrió los ojos. No nos olvidemos que vimos la semana pasada como William Tyndale, ¿verdad? Hizo eso en Inglaterra, de estudiar la Biblia en el griego y en el hebreo y traducirla al idioma del vulgo que estudiamos, ¿no? Que era el inglés. Eh, y lo mismo pasó, fíjense, en la historia ocurre lo mismo de manera paralela con Juan Calvino, un hombre que empieza a estudiar la Biblia y empieza a estudiar el idioma primero griego y luego comienza a interpretar las escrituras desde el griego. Entonces, en ese tiempo se decía que era el idioma de los herejes, el griego. Ya sabemos el porqué, ¿verdad? Decían que el latín era el idioma de los ángeles y el griego era el idioma de los herejes. Entonces, lo que querían era coartar las traducciones bíblicas de algún modo, haciendo creer que estos idiomas no tenían mucha relación con la búsqueda de Dios. Entonces, la gente de ese tiempo, los del clero, sabían que quien supiera griego podría interpretar las escrituras. Y en ese tiempo ya se había inventado la imprenta por Gutenberg, ya lo vimos desde la semana pasada con William Tyndale, y ya se había impreso la versión que tradujo Martín Lutero del latín al alemán. Y ahí al tener las personas las escrituras en las manos, comenzaron a encontrar las verdades de Dios. Y junto con los escritos de John Wycliffe, que ya con el tiempo, que había pasado mucho tiempo ya desde la muerte de John Wycliffe, estaban esos estudios, estaban los estudios de John Hus, las traducciones de Lutero, las interpretaciones de Lutero. Toda la gente sabía que quien leyera estas traducciones bíblicas y estos escritos serían condenados a la hoguera. Esa era una bula papal, era una ley papal, que todo aquel que estudiara la Biblia en el idioma original o que estudiara los escritos, estas verdades, ¿verdad?, que había descubierto Wycliffe, Hus y Lutero, esta bula papal se hacía efectiva, eran quemados en la hoguera. En 1531 muere el papá de Juan Calvino y ahora decide tener un doctorado en leyes, o sea, profundizar un poco más en su carrera y decidió escribir respecto a política y filosofía, y en esta búsqueda de escribir cosas provechosas conoció a un hombre que abrazaba los escritos de Lutero y de la Biblia y comenzó a explicarle y a decirle las verdades de Dios. Fíjense, todo el proceso anterior, estudiar teología en la universidad, descubrió ciertas cosas, descubrió los escritos de Wycliffe, de Hus, de Lutero, y dice, pero esto tiene una bula papal, no me quiero meter ahí. Y luego quiere escribir y estudia griego y quiere escribir de filosofía, de política, y de repente, ¡pum!, se encuentra con un hombre, ¿verdad?, que comienza a hablarle las verdades de Dios. Y no se sabe qué llevó a Calvino a una conversión tal que abandonó la fe romana y comenzó a estudiar las escrituras y comenzó a estudiar respecto a la antigüedad cristiana y llegó a la convicción de que la iglesia romana no era consecuente y estaba alejada de la verdad y se inclinó por los protestantes. Calvino dijo lo siguiente: Dios me domó cual caballo rebelde, cambió mi mente, pues yo era un firme devoto de las supersticiones del papado, pero las escrituras abrieron mi mente. ¡Wow! ¡Qué declaración!, ¿verdad?, de Juan Calvino. Cuando le pedían que hablara su testimonio de conversión, él no quería. Por eso es que no se sabe cómo ocurrió este cambio. Él decía que lo más importante era declarar las verdades del evangelio, que era lo único que podía cambiar la vida de las personas, que su testimonio personal quedaba en último plano.
Después de un tiempo, él se fue a Chaillot, un lugar, porque tuvo que escapar de una redada que apresaba a los protestantes. Y Calvino estuvo en este tiempo, estuvo un tiempo, perdón, ahí en esta ciudad, y luego de ya desaparecer la persecución, volvió a París en 1534. Este año los reformadores, toda la gente que creía en este sistema reformador, lo que provocaban los evangélicos, ¿se acuerdan? Los enviados por Wycliffe y todo lo que tenía relación con el protestantismo, sufrieron muchos malos tratos, lo que lo orilló a abandonar Francia. Y después de publicar un tratado contra los que creían que las almas de los difuntos estaban en un estado de sueño y no de vida, él huyó. Y él se retiró a una ciudad llamada Basilea, donde estudió hebreo. Fíjense, estudió griego y ahora hebreo. Y en este tiempo publicó su institución de la religión cristiana. Yo ahora un poquito más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Y esta obra sirvió para esparcir su fama de algún modo, aunque él mismo deseaba vivir alejado de la popularidad. Esta está dedicada al rey de Francia, Francisco I. Y a continuación, después de esta obra, Calvino escribió una apología por los protestantes que estaban siendo quemados por su religión en Francia. De Italia, él se dirigió a Francia y habiendo arreglado sus asuntos privados, se propuso dirigirse a Estrasburgo o a Basilea y fue acompañado por su único hermano sobreviviente, un hombre llamado Antonio Calvino. En 1534 se presentó en su ciudad natal y renunció al sustento económico que recibía por medio en ese tiempo de la iglesia romana. Esto es impresionante. Él buscó a un hombre transformado por Dios llamado Lefebvre, un anciano de casi 100 años. Y esto es muy interesante porque en aquel entonces el promedio de vida era aproximadamente 50 años de edad. Y este hombre, Lefebvre, tenía casi 100 años, estaba lúcido y sabio. Le dijo: tú eres un instrumento escogido por Dios para establecer el reino de Dios aquí en Francia. Y se exilió a la ciudad protestante de Basilea y se armó en ese lugar una revolución espiritual y asimismo una persecución. Calvino estaba decidido a combatir el error aunque le trajera impopularidad. Él tenía un carácter firme en las verdades del evangelio y por esta fortaleza enfrentaba a las desviaciones de la iglesia. En un momento mataron a 24 personas que leían la Biblia y que creían en Cristo por medio de la fe. Y en Suiza él hacía escritos y defensas a favor de estos mártires. No nos olvidemos que él tenía esta capacidad porque además era abogado. Apelaba a la ley del imperio, además de la palabra de Dios, demostrando que lo que hacían estaba mal. Y él empezó a escribir a favor de la reforma. En ese tiempo con la imprenta se decidió y escribió, como les dije hace unos minutos atrás, un libro llamado La Institución de la Religión Cristiana. Esta primera edición aparece en Basilea en el año 1536. Era un libro de 516 páginas en formato pequeño, de modo que cupiera en los bolsillos y así pudiera circular disimuladamente por toda Francia. Esto trajo un impacto impresionante en aquel tiempo. De Italia se dirigió a Francia y él, como yo les decía, viajaba y llegó un momento donde va a un lugar llamado Ginebra. Y aquí en Ginebra, Calvino se vio obligado a acceder a la elección que el consistorio y los magistrados hicieron recaer sobre su persona con el consentimiento del pueblo para que fuera uno de sus ministros y además profesor de teología. Él quería solo asumir uno de estos oficios y no el otro, pero al final se vio forzado y a tomar ambos oficios en agosto de 1536. Aquí en Ginebra había un ferviente predicador en esta creciente iglesia y a cargo de esta iglesia estaba un hombre llamado Guillermo Farel. Un tosco predicador le llamaban en ese tiempo. Y él invita a Calvino y cuando lo van a buscar, Calvino solo les dijo que iría por un día y que sus planes eran descansar y seguir estudiando. O sea, la finalidad de Calvino de estar en Ginebra era solo estar un tiempo muy breve. Él decía un día, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero este hermano Guillermo Farel le dijo: no, mira acá, nosotros queremos como maestro y como ministro. Entonces Farel le decía que tenía una labor para él y Calvino se negó diciéndole que tenía otros planes. Farel le dice: si os negáis a hacer el trabajo, Dios os pedirá cuentas.
Y Calvino dijo, Farel me dejó aterrado cuando me dijo eso. Y cuando me señaló con su mano, sentí que era el dedo de Dios. Hoy día tú le dices algo así a la gente y a la gente no le importa nada. Yo hablaba con un hermano y le decía que deberíamos entender nosotros que todo lo que hacemos es para el Señor, porque Él nos pedirá cuentas de lo que hacemos. O sea, nosotros rendiremos cuentas realmente de todo lo que hacemos, nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestros dineros, todo lo que Dios nos da, que lo administramos, Él nos pedirá cuenta. Y eso debería hacernos temblar, para que toda decisión que tomemos esté basada y fundamentada en Cristo. Y así comenzó la carrera de Juan Calvino como reformador, ahora en Ginebra, como pastor. Enseñó la Biblia como pocos, de manera muy sencilla, pero muy profunda. Y él hizo varias cosas importantes. Primero, enseñó que la Biblia era la autoridad máxima sobre un cristiano. Segundo, enseñó que el ser humano no tiene nada de bueno en sí mismo. Estudiando las Escrituras, él se dio cuenta de esto. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque hacer lo bueno. Enseñó que el nuevo nacimiento era solo por medio de Jesús. En las reuniones donde él predicaba, él incorporó la música, la alabanza. Palmeaban cuando cantaban los salmos y cantaban en son de milicia. Él formó incluso un coro de niños. Para los que tienen cierta ideología calvinista y piensan que la alabanza va muy despegada o la adoración en los cultos, qué raro, ¿no? Calvino fue el que implementó esto en este tiempo, de manera muy ferviente. Es más, él rescató el tema de la disciplina en la iglesia y descubrió que la iglesia era el lugar donde se debe de honrar a Dios. Al año siguiente hizo declarar a todo el pueblo bajo juramento una confesión de fe que contenía una renuncia al papismo. Imagínense lo que provocó eso a nivel social. Luego indicó que no podría someterse a una normativa que se había establecido recientemente en el cantón de Berma. Por ello, los síndicos de Ginebra convocaron a una asamblea del pueblo y se ordenó que Calvino, Farel y otro ministro abandonaran la ciudad en pocos días por rehusar administrar los sacramentos. De tal manera que se contrariaron porque los exiliaron de Ginebra. Los burgueses y el gobierno no quiso sujetarse a las doctrinas bíblicas. Ahí pensó Calvino, al acabarse este tiempo pastoral en Ginebra, que él ahora podría descansar y seguir estudiando, pero no fue así. Se fue a la ciudad de Estrasburgo y el jefe del movimiento reformador, Martín Bucero, tampoco lo dejó en paz. Calvino termina siendo el pastor en Estrasburgo. Dice la historia que las reuniones de Calvino se caracterizaban por cantos alegres y enérgicos. Y hoy día veo a los calvinistas, a los más extremistas, ¿no? Tan tiesos. Yo creo que hasta Calvino se enojaría con ellos. Porque Calvino era un hombre efusivo en la adoración. Le encantaba que hubiera un gozo extremo en quienes son redimidos. Y eso es increíble, ¿no? Porque contraría mucho a los denominados hoy calvinistas, que son bien tiesos, ¿verdad? Bien cerrados. Yo he visto algunos cultos y algunas manifestaciones y esta ideología calvinista llama a un culto que tenga más en un equilibrio, vamos, ¿no? No me quiero ir al extremo de estos ya que se ponen a saltar, a gritar ya, o como discotecas, ¿no? Sino a un equilibrio de una adoración que honra a Dios, ¿no? De una postración del corazón. Se nota, ¿verdad? Cuando es una genuina adoración del corazón. Y son bien pacatos, bien secos, ¿eh? Es bastante extraño. Yo creo que Calvino vendría y les pegaría en la cabeza por lo que hacen. Calvino decía a la gente... Calvino explicaba y decía que la gente aún podría ser enseñada e instruida en la palabra de Dios por medio de la alabanza. ¿Por qué les comento esto? Porque es importante entender que la alabanza debe de ser bíblica. John Wesley y otros hombres lo entendieron, escribieron himnos llenos de las escrituras para edificar la iglesia. Y eso es lo que debemos de seguir haciendo hoy nosotros. Él organiza la iglesia, que hoy... donde hoy se ven muchos rasgos de todo el orden que Calvino estableció en la iglesia. Él enseñaba sistemáticamente la Biblia para todos los niveles, desde los niños hasta los adultos. Las clases bíblicas para niños que hoy se pintan cada domingo, muchas de ellas las diseñó y las estableció Juan Calvino en la iglesia. Esos textos que vienen dibujados
Calvino así lo hacía. Él desarrolló también la consejería pastoral y puso una escuela bíblica para preparar personas para el ministerio. Y esto era gratis, era sostenida por la misma iglesia. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y él definió el ministerio pastoral, o sea, su función como un ministerio en sí mismo. Todas sus enseñanzas, él las basaba previo estudio del hebreo y del griego, o sea, no hacía nada en base a su entendimiento personal, sino en base a la profundidad de la palabra. Y lo que hizo fue una reforma en ese momento increíble, porque él incorporó la oración gratuita por los enfermos. La Iglesia Católica cobraba y él estableció la oración gratuita por los enfermos. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Son cosas que hoy tenemos mucho en la iglesia, pero que en ese tiempo eran realmente trascendentes, espantaban a la gente que asistía a las iglesias en ese tiempo. Pero para nosotros hoy tenemos mucho de eso, ¿no? Hoy en nuestras iglesias. Bueno, ¿qué reformas estableció Calvino? Juan Calvino dijo primero que la iglesia es universal, pero en el sentido de que todo el que cree en Jesucristo forma parte de ella. O sea, Calvino dijo una verdad muy simple. Católico significa universal. Y Calvino dijo, la iglesia sí es universal, pero el sentido de que la iglesia está constituida por todos los que han nacido de nuevo, no por un sistema. Eso es muy cierto. La iglesia somos todos los que hemos nacido de nuevo. La iglesia no somos una denominación ni un letrero. La iglesia son todos los nacidos de nuevo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay en cada institución por ahí formada? En cada letrero, ¿no? ¿Cuántos realmente nacidos de nuevo hay? ¿Cuánta iglesia hay ahí? Bueno, segundo, Calvino comentó y dijo que la iglesia es imperfecta porque la forma gente imperfecta. O sea, para los cristianos que buscaban la iglesia perfecta, ¿verdad? Esto no es razón para dejar la iglesia, al contrario. Calvino simplemente establece que la iglesia nunca será un núcleo perfecto hasta que Cristo sea quien gobierne de manera presencial el mundo. Porque la iglesia somos gente imperfecta que pecamos y nos equivocamos. Pero si buscamos de Dios, podremos reparar nuestros roces y diferencias, ¿verdad? En base a la palabra y en base al amor y en base a la fe. Calvino estableció que pueden haber doctrinas defectuosas, pero no son importantes si no son medulares. O sea, hay doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Por ejemplo, hay doctrinas medulares como la deidad de Jesús, ¿verdad? La humanidad de Jesús, asimismo el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra. Y hay doctrinas secundarias de las cuales podemos tener ciertas apreciaciones. Pero, por ejemplo, Calvino decía, hay doctrinas defectuosas, pero las medulares debemos establecerlas como fundamento. Y estas medulares tenemos que corregirlas constantemente. Por ejemplo, hay gente que decía que Cristo no era Dios. Y en ese tiempo era considerado un hereje. Nadie está libre, sin duda, de malas interpretaciones, aún los eruditos. Pero ahí es donde tenemos que ordenar nuestras bases fundamentales doctrinales. Y las secundarias pueden ser recorregidas, ¿no? Por eso es importante establecer bases fundamentales. Nosotros, por ejemplo, como casa de oración, tenemos una declaración de fe, donde están las bases establecidas de lo que creemos. Y eso es lo fundamental, lo medular, las bases, la declaración de fe que tenemos como iglesia, que eso nos permite tener nuestros fundamentos. Ahora hay doctrinas secundarias, claro, y ahí es donde podemos ir aclarando ciertos temas y ir aprendiendo o también comprendiendo la verdad de otros. Bueno, a él le pasó que él rescató una doctrina que se conoce como la doctrina de la predestinación. Él aseguró que Dios predestinó a algunos para el infierno y a otros para el cielo. Ese es un concepto difícil de traducir y considerablemente erróneo. Dios predestina sin duda a todos conforme a su omnisciencia, el conocimiento previo de todas las cosas. Como a Jeremías, ¿no? Que dice la Biblia que lo conoció antes de nacer. Pero esto no quiere decir que existió antes, ni tampoco quiere decir que hay una línea predefinida. O sea, Dios en su presciencia, antes de que naciéramos, en su conocimiento previo,
de todas las cosas futuras que aún no vienen, ¿verdad? Él ya sabía que tú le ibas a abrir la puerta de tu corazón, que te ibas a entregar. Y en base a eso que él ya conocía, nos trazó un camino y un destino. O sea, porque él lo sabe todo. Entonces, teólogos posteriormente corrigieron esta doctrina y aún hoy hay una disputa de dos vertientes, ¿no? Los arminianos y los calvinistas. Pero la verdad, si ustedes me preguntan a mí en cuál de las dos yo pienso, yo soy cristiano. Yo creo que Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Pueden haber interpretaciones, pueden haber personas que tengan acercamientos hacia alguna ideología, pero yo creo algo muy simple. Si Cristo es mi Salvador y Redentor, estoy seguro en Cristo. No en Calvino ni en Arminio, en Cristo. Si yo estoy seguro en Cristo, mi fe está fundamentada en Cristo, mi salvación está segura. Yo sé que Él me salvó, que mis pecados me apartaban de Dios, y eso es suficiente. Y si Él me llamó, es por su gracia. Si Él me convocó a su salvación, es por su gracia. No hay mérito alguno en mí. ¿Quién es merecedor de gloria y de honra? Cristo. Si tú quieres tener alguna dirección respecto a qué eres, tenemos que ser cristianos. Porque Calvino no salvó a nadie, Arminio no salvó a nadie, ni Lutero, ni Wycliffe. Todos ellos proclamaron solo a un Salvador, que es Jesús. Ahora, todas las doctrinas secundarias respecto a algunas cosas, los milenialistas, los amilenialistas, los que piensan en el arrebatamiento, los que no, los que creen los tribulacionistas, los pretribulacionistas, los post, hermanos, mira, Cristo va a venir sí o sí. Esa es una verdad. Segundo, como venga, yo debo estar preparado, sea por el arrebatamiento, sea la segunda venida, sea por la muerte. Yo debo estar viviendo el cristianismo, el evangelio, la palabra de Dios, porque Él vendrá. Esa es una verdad irrefutable. Esa es la gran verdad. Por eso, como una vez hablábamos con un hermano, ¿quieres pertenecer a algún partido político? Salte de eso. Porque en la iglesia también hay partidos políticos. ¿De quién soy yo? Asimismo, pasó en los hechos, ¿no? Con Pedro, Pablo, no, nos dicen yo soy de Cefas, ¿no? Otros dicen, no, yo soy de Apolos, ¿no? Otros dicen, yo soy de Pablo. Y Pablo decía, oye, espérame. Yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién les da vida? Es Cristo, ¿no? El Señor, o sea, no nos perdamos en eso. Tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado en lo que abrazamos, porque si abrazamos a un hombre, y ahí estamos más perdidos que cualquiera. Yo creo que, como les decía al principio, si cualquiera de estos hombres que Dios usó en el periodo de la Reforma hoy viniera a ver a la iglesia en qué situación está tan segregada respecto a estos hombres, a los nombres de ellos, yo creo que ellos se pararían frente a las iglesias y dijeran, hey, no hablen de mí, no me metan a mí en sus rollos. Que ellos, que de Calvino, olvídenlo, no sean míos, no, míos ninguno. Y yo creo que eso de algún modo nos llevaría a entender el corazón de lo que debemos de ser hoy. Por esto no es importante muchas ideologías, lo importante es la Biblia, el Evangelio que es previo a todas estas ideas posteriores. No nos olvidemos que estamos hablando aquí del siglo XVI. O sea, ¿quién era calvinista antes de Calvino? Por favor, nadie, absolutamente nadie. Y todas estas ideologías, no, es que se descubrieron después. ¿Cómo se van a descubrir después? No tiene sentido. Entonces, esto apoyaría muchas otras ideologías que los mismos calvinistas no apoyan. Por eso, tengamos cuidado con lo que pensamos. No nos metamos en rollos políticos en la iglesia. Si tú quieres ser de alguien, sé cristiano. Sé de Cristo. ¿Quién más merece honor que nuestro Señor y Salvador? Absolutamente nadie. Yo estoy hablando y te puedo hablar de cualquiera de los reformadores sin problemas, porque mi corazón no está con ellos. Ellos fueron hombres usados por Dios y grandes hombres usados por Dios, que dieron muchos de ellos la vida. A mí me impresiona más la vida de otros, porque hay otros que pagaron con su vida. Por ejemplo, John Wycliffe. ¡Wow! Impresionante. Hasta los enterraron, ¿verdad? Después de muerto, para quemarlo, porque no lo pudieron quemar en vida. O sea, el mismo John Hus, o sea, y muchos otros hermanos anteriores a ellos que hemos visto en la historia cómo dieron su vida por el cristianismo, por la fe, ¿verdad? Y estos hombres usados por Dios, que Dios los trajo como por ejemplo Juan Calvino, que Dios lo trajo de la élite, ¿no? De ese tiempo en Francia.
siendo abogado, para poder hablar del Evangelio. Es por eso lo importante de conocer la palabra de Dios, conocer las bases fundamentales de la Escritura y de la vida cristiana. Y el Evangelio, como les decía, que es previo a todas estas ideas posteriores. Bueno, también Calvino explicaba que la Santa Cena del Señor no es el cuerpo y la sangre literal de Cristo, pero sí debe tomarse con una actitud de arrepentimiento para que en verdad haya consecuencias no espirituales si alguien está en pecado no confesado. Estableció la disciplina en la iglesia como algo comúnmente necesario y estableció que las buenas obras son evidencia de la salvación y que no las hacemos para obtener la salvación. Esto es muy fácil hoy de entender porque Santiago lo explica de la misma manera, ¿verdad? O sea, todas las bases que estableció Calvino eran completamente bíblicas. Él rechazaba firmemente los mensajes de prosperidad como única señal de la bendición de Dios. O sea, nosotros hoy podemos ver que bíblicamente todo lo que ellos pensaban, los reformadores, era simplemente bíblico. Él lo comparaba con la doctrina de los saduceos, ¿no? Que no creían en la vida futura y decían que la buena vida era la que se vivía ahora. Y eso fundamentaba a Calvino, que realmente la vida cristiana tenía mucho más que eso. Todo lo estableció con bases bíblicas, las cuales hemos estudiado durante años. Y hay 3 características que él dice que debe de tener una iglesia cristiana. Y Calvino estableció esas 3 bases para fundamentar las iglesias donde él servía. Primero él dijo, debe de predicarse a Jesús como el único Salvador. No necesitamos intercesores de ninguna especie. Solo Jesús salva. Qué gran verdad, ¿no? Segundo, la iglesia debe de predicar constantemente respecto al nuevo nacimiento. Claro que sí. Y tercero, la Biblia es la única fuente de información y de autoridad final. Qué bueno, ¿no? A mí me gusta mucho leer libros, pero yo creo que a veces hay tanta palabrería y tanta dogmática y filosofía en tantos libros, ¿no? Sobre todo de algunas corrientes, que es tan peligroso. Porque hay mucha gente que hoy se basa solo en el intelectualismo para conocer a Dios. Y estamos tan cerrados porque queremos buscar a Dios por medio de nuestra mente y nos olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso cuando estudiamos la palabra en su idioma original y sacamos las verdades, yo recuerdo ahora que estamos, yo hice este curso de griego y que tú entiendes las verdades extraídas de la palabra por medio de cómo conjugaron, cómo Dios usó a un nivel de conjugar de una manera específica las palabras, los conectores, los sustantivos, los verbos, a quienes escribieron el Nuevo Testamento. Que te conmueve, porque ahí está. O sea, no tienes nada que investigar ni nada que agregar. Ahí está. Lo que quisieron decir está tan específicamente dicho que la verdad de la palabra de Dios es solo extraerla. Es impresionante, ¿verdad? La vida y la reforma de Calvino dejó huella en muchos lugares. Francia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza, Escocia y otros lugares. Más de 2.500 iglesias cristianas se formaron en ese tiempo. Cuando estaba en el lecho de muerte, Juan Calvino dijo, doy testimonio de que vivo y moriré en la fe de Cristo, en la fe que me dio en su evangelio, puesto que mis pecados han sido borrados por la sangre de Cristo que murió por mí en la cruz. Amén, ¿verdad? He enseñado su palabra en sermones, en exposiciones de las Escrituras. He peleado la batalla de la fe de manera frontal y directa. ¡Wow! Después de la muerte de Lutero, Calvino ejerció una gran influencia sobre los hombres de aquel notable período. Irradió gran influencia sobre tantos países. Se organizaron muchas congregaciones que recibían predicadores que el mismo Calvino enviaba. Calvino, triunfante sobre sus enemigos, sintió que la muerte se le aproximó. Siguió esforzándose de todas las maneras posibles, con la energía más juvenil que podía tener. Cuando se vio a punto de ir a su reposo, redactó ese escrito que yo les leía. Solo por medio de Cristo he sido salvo y por medio de su palabra he tenido conocimiento para poder vivir y para poder morir. Una de las frases que me impacta dice, de todo corazón abrazo, dice, su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo, por causa de su muerte y por causa de sus padecimientos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es hermoso darnos cuenta cómo Dios toca los corazones de hombres
que le sirven con todo su ser. El 27 de mayo de 1564 murió y dice la historia que voló al hogar celestial. Tenía solo 55 años, era muy joven y tanto que hizo, ¿verdad? Pero es impresionante porque cuando estudias la historia de sus padecimientos, tenía muchos padecimientos de los que tenemos hoy, muchos de nosotros. Por causa de su servicio y su ministerio, tenía muchos padecimientos que fueron desgastando su cuerpo. Y como la medicina de esos tiempos no era avanzada, pues evidentemente su cuerpo se desgastó con mucha anticipación. Bueno, sabemos que Dios está en control, ¿verdad? Pero asimismo Él cumplió su meta, que era predicar la verdad del Evangelio de Jesús. Ahora, para complementar además esta historia de Juan Calvino, quiero hablar de otro hombre llamado el Guerrero de Dios. Un hombre impresionante llamado John Knox. El apodo de John Knox era el Guerrero de Dios. Él fue uno de los reformadores más agresivos. Lo comparaban con Elías, como cuando se enfrentó a los profetas, recuerdan ustedes, de Baal, y se le compara con Eliseo también por su valentía, y así mismo con Juan el Bautista. Este hombre sacudió países enteros, no barrios, no comunas, países, fundamentalmente Escocia, pero asimismo Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, entre otros. Incluso después de su muerte, sus mensajes siguen impactando a las personas y tuvo muchos seguidores y también muchos enemigos. Él se paraba en los auditorios de diferentes religiones y él se ponía en pie y les decía: Jesucristo es el único camino a Dios. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Él nació en 1514 en Escocia. En este tiempo, Escocia era considerado un país muy atrasado o inculto. Le consideraban una zona salvaje. Como la película Corazón Valiente, si ustedes la han visto, nos damos cuenta que ellos vivían en casas, ¿verdad? Como en aldeas. Y es una historia, Corazón Valiente es una historia verídica de ese tiempo. Y en ese tiempo nació John Knox, ¿no? En un tiempo similar al de William Wallace. Dice la historia que medía más de 2 metros y usaba su falda escocesa y era una mole de músculos, era gigantesco. Él fue contemporáneo de Juan Calvino. Muy joven aprendió latín, estudió filosofía en la Universidad de San Andrés, Escocia. Y él se encontró con las verdades de la Biblia y entró a estudiar constantemente la Biblia en sus idiomas originales y estudió casi con lupa el libro de los Hechos, que le impactó de manera increíble. Él estaba en la Edad Media, donde estaba escondida la Biblia, no nos olvidemos. La Biblia estaba completamente escondida. Y la gente hablaba torcidamente y todo era negocio. Él estudió el libro de los Hechos texto por texto porque él quería sacar la esencia del genuino cristianismo. Estudió la vida de algunos de los padres de la iglesia, como Jerónimo y de Agustín de Hipona. ¿Se acuerdan que en algún momento estudiamos de ellos también? Y de Jerónimo aprendió que solo la Biblia es la palabra de Dios, que ningún otro libro tiene la autoridad, ni la unción, ni la revelación que tienen las Escrituras. Él decía: si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, lo rechazo. Así era de plano. ¿Y qué le podías decir a un hombre de 2 metros, una mole de músculos, con su falda escocesa? Yo me imagino, y bueno, la historia muestra así imágenes de él, ¿no? Su cabello largo, su barba larga. Y la historia cuenta que él usaba incluso una espada. ¿Qué decías contra eso? De Agustín de Hipona, él enfatizaba mucho en el carácter cristiano porque en su vida pasada él había sido un desastre y cuando tuvo un encuentro con Dios y estudió acerca de la vida de Jesús, quiso ser como Jesús y dejó muchos escritos. John Knox, por ejemplo, decía: si alguien quiere servir en el ministerio y no posee el carácter de Cristo, no vale ni un chelín. O sea, no vale nada, ¿no? No tiene ni un valor. En 1536 fue ordenado sacerdote y llegó a ser notario papal y tutor de muchos estudiantes. En esa época la Iglesia Católica era dueña de más de la mitad del territorio de Escocia. Las rentas que producían estas tierras eran 18 veces más que lo que recaudaba de impuestos el rey de Escocia. ¿Se imaginan la cantidad de dinero? Esto llevaba a los clérigos a la corrupción, a los excesos, al libertinaje. Si eran cuestionados, mandaban a matar a los críticos. Eran asesinos y eran poderosos, pues, con el dinero que tenían. En ese tiempo aparecieron 2 frailes convertidos, ¿no? Ya estaba la reforma, ya se estaba acrecentando esta división, ¿verdad?, entre los protestantes y la iglesia. Y muchos seguían a los evangélicos. ¿Se acuerdan? Los enviados por
Wycliffe, John Wycliffe. Iban por los montes y ciudades predicando. John Knox, los escuchó y el Espíritu Santo lo tocó y se convirtió a Cristo. Él no lo pensó. Se salió del catolicismo y en 1540 apareció un predicador llamado Jorge Wishart y impactó a John por dos cosas. Primero, el mensaje de la palabra de Dios que dejaba pasmado e inmóvil a John. Él conoció a Wishart bajo el púlpito y le impactó su vida y dijo de él: este sí es un hombre de Dios, este hombre tiene el carácter de Cristo. Y a Wishart lo perseguían y lo habían amenazado de muerte. Y John y él se hicieron amigos y como John era alto, ¿verdad? Y grandote y musculoso, Wishart le dice si sería su cuidador y John aceptó. Él no se negó. Ellos tenían un texto que ellos usaban mucho para hacer su ministerio. Mateo 10, 16 en adelante dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, no se expongan deliberadamente al peligro, tentando a Dios. La serpiente no se expone a su enemigo, ¿no? Que es el águila. Y en un camino sin vegetación actúa prudentemente, ¿verdad? Y espera estar segura. O sea, muchos cristianos tientan a Dios o quieren tentar a Dios con esa falsa aparente seguridad. 10:17 de Mateo. Y guardaos de los hombres malos, ¿no? Guardaos de los hombres, ¿no? O sea, cuídate de los hombres malos. Porque os entregarán a los concilios, ¿no? Gente mala y traidora. Y en su sinagoga os azotarán. 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. 19. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. O sea, porque no les dijo que Él los cuidaría, ¿no? El Señor, ¿no? Le dijo: huyan, debemos de ser prudentes y cuidarnos. Y esto es importante, mis hermanos. El 10:23, Jesús está hablando y dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. O sea, el Señor no les dijo: quédense ahí, yo los voy a proteger, los haré invisibles, como algunos hermanitos dicen, ¿no? Habla de ser prudentes y cuidarnos. O sea, si alguien no quiere oír el mensaje y te quieren golpear por eso, el Señor dice: sal de ahí. O sea, seamos prudentes. Recuerda que a Jesús lo quisieron matar y Él se iba. A Pablo lo quisieron matar y lo descolgaron de un muro, ¿verdad? De una ciudad y huyó. Entonces, a lo que yo quiero llegar, esto no es huir por huir. No habla de cobardía, habla de entender los tiempos. Si alguien no quiere escuchar la palabra de Dios y tú le insistes y hasta te quiere golpear y tú dices: no, golpéame, te pondré la otra mejilla. No habla de eso la palabra. Dice: ya llega un momento donde, ¿sabes qué? Mejor ya, salgamos de aquí. No quieren nada con el Señor. ¿Qué vamos a hacer aquí? No quieren. 10:23 de Mateo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mis hermanos, por ejemplo, ¿tú qué harías si se meten a robar a tu casa y abres la puerta y te encuentras con los ladrones ahí? ¿Qué crees que tienes que hacer como cristiano? ¿Predicarles? No, pues denunciar, apelar a las leyes para que reciban su castigo. Eso es ser cristiano. John Knox encontró trabajo de guardaespaldas y andaba armado con una espada. Él era el guardaespaldas de Wishart, o sea, andaba con la espada para todos lados. ¿Te imaginas? El predicador amenazado de muerte y ahí estaba su cuidador, ¿no? John Knox, altote de más de 2 metros, su barbota larga, su falda escocesa, ¿no? Su traje y su espada ahí, ¿no? Bueno, en la espalda, no sé. Y ahí estaba, ¿no? John Knox cuidándole. ¡Wow! En un viaje en Knox, en un viaje de John Knox, un cardenal llamado David Beaton arrestó por predicar a Wishart. Y asimismo, sacaron a Knox, lo pudieron contener y condenaron a la hoguera a John Wishart. Y mientras lo amarraban, le predicó a su verdugo. Y fue tan impresionante su mensaje que se convirtió en verdugo.
El verdugo ya no quería prenderle fuego y Wizard le dijo que lo hiciera mientras las llamas lo quemaban y lo abrazaban. Wizard clamó a Dios y pidió perdón para sus verdugos, quienes lo estaban asesinando, y lo mataron en la hoguera. El pueblo se levantó y comenzó a pedir justicia, ¿no? Que no estaba bien que nada más por predicar mataran a este hombre. De esa manera, el cardenal se burlaba de los dolidos creyentes y comenzó a perseguirlos y a matarlos. Un grupo de estos creyentes burlaron la guardia y entraron a la recámara del cardenal, y estaba acostado con amantes, tenía algunas amantes, y uno de los escoceses lo tomó del cuello y gritaba: no me mates, soy sacerdote. Y lo mataron. Este fue un punto negro en la vida de John Knox, ¿no? Él consintió en la muerte de ese cardenal, ¿no? Por venganza por Wizard. Pero bueno, fue un error, ¿no? Porque la pasión por Cristo no acepta violencia, sin duda. Podía ser guardaespaldas y cuidar, pero matar por venganza ya estaba fuera de lo cristiano y lo bíblico. Ahí esto nos da un recordatorio, ¿verdad?, de lo que hizo Pedro cuando quería pelear por Jesús. Imagínate que a filo de espadas los católicos peleaban por Dios y mataban, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos todo este periodo de persecuciones? Y conquistaron a filo de espadas incluso los países latinoamericanos en el nombre de Dios. Aquí en Latinoamérica mataron a millones de indígenas por Dios, según ellos. Con el tiempo, John Knox, como amaba a Dios, reconoció sus errores e hizo lo que muy pocos hacemos: enmendó sus errores. Era un hombre ahora notable, sabía que el problema no era fallar o equivocarse. Él sabía que la diferencia estaba en el arrepentimiento, y él corrigió y rectificó sus errores. Cuando Dios lo llama ahora a predicar, él lloró mucho porque tenía un profundo deseo de predicar y su temperamento brusco y agresivo debía de ser transformado por Dios. Y esta era la parte de su carácter que le permitió plasmarlo en su mensaje. Dejó ahora su brusquedad física de ser un hombre grande, fuerte, brusco y temible a su mensaje, que tuviera contenido, pero además que tuviera pasión. Para Dios es mejor un brusco encendido que un frío estudiado, sin duda, ¿no? Porque al brusco encendido Dios lo puede transformar y puede aplicar esa brusquedad en el mensaje, como Pedro, ¿no? Como John Knox. Pero en cambio a un frío estudioso, ¿qué pasión le puedes poner si la pasión de él está aquí, en lo que entiende, no en lo que vive? Por eso ser cristiano en ese tiempo era de vida o muerte, era una decisión definitivamente radical. John Knox rechazó y habló en contra del error con sermones que estremecían y convencían cuando eran expuestos. Sus sermones siempre se basaban en las Escrituras. En sus mensajes dijo: la Iglesia Católica es la sinagoga de Satanás. ¿Qué podías decir ante eso? Imagínatelo, ¿no? Yo siempre me pongo en esta posición. Imagínatelo a él, gigantón, grandote. ¿Qué podías decir? Un hombre de 2 metros, grandote, musculoso. Yo pienso que podía decir lo que quisiera, ¿no? Y la gente ahí solo escuchaba. No tan solo dijo eso, dijo también: el Papa es el anticristo. Orar por los muertos es brujería. El purgatorio es un invento recaudatorio, o sea, para recaudar dinero. Y esto fue interesante porque por sus comentarios lo metieron a la cárcel. Estuvo casi 2 años y lo tuvieron en barcos en alta mar. Como era grandote, lo llevaron a barcos de estos que eran impulsados por remeros, y lo tenían junto a 200 esclavos de remeros en los barcos. Y la labor principal como esclavo, él era el dirigir el remo. Como era el más grandote de todos, era dirigir al remo. Así estuvo preso. Pero dicen que mientras él dirigía los remos, él cantaba y alababa al Señor y hablaba de Cristo a los remeros. Qué impresionante cómo el Señor, cuando transforma el corazón de alguien, es monotemático. Sus palabras, sus comentarios, su vida es monotemático. En una ocasión los descansaron en alta mar, o sea, subieron a los remeros a la superficie del barco y los marinos a cargo del barco sacaron una imagen de la Virgen. Y les dijeron: esclavos, venid, postraos y besad los pies de la Santísima Virgen. Todos los remeros lo hicieron, y cuando llegaron con el gigante Knox, él dijo: yo no me arrodillo. Y no tan solo dijo eso, cuenta la historia que tomó la imagen y la tiró al mar. Y dijo: ¡que nade! Es bastante liviana y poderosa para que se salve. Uno de los soldados se tiró al mar a salvar la imagen. O sea, no hay otra manera de explicar
en quién estaba ahí con él, ¿no? Su valentía. Imagínense que los soldados le tenían un enorme miedo a Knox, ¿no? Por lo gigante que era. Hasta dijeron que nadie lo tocara ni le dirigieran la palabra, ni menos le obligaran a que se postrara ante las imágenes de la Virgen. Como no podían con él, al final lo dejaron libre y continuó predicando. Y seguía diciendo, la misa es una diabólica profanación de la cena del Señor. Él tenía una pasión por tres cosas fundamentales. Primero, la verdad de la palabra de Dios, que la gente conociera la verdad, que la gente experimentara a Jesucristo. Llegó al punto de nombrar públicamente la lista de los traidores a Dios. Al pasar los años, crecía su rechazo por las herejías, o sea, si era radical de joven, imagínate mientras más viejo fue. A los obispos los llamó jardineros del diablo. A los sacerdotes los llamó buitres ciegos. En Inglaterra vivía María Tudor, ¿no? La sanguinaria, que de algún modo llegó al trono después de la muerte del rey anterior. Y era una mujer promiscua y asesina que mataba sin problemas. John Knox le dijo, Jezabel, maldita idólatra. ¿Se imaginan? O sea, yo quiero que trate de ubicarse en el periodo de tiempo. Esta mujer la llamaban la sanguinaria por cómo mataba a los cristianos. Y John Knox la confrontó directamente. Es más, él oró abiertamente, a viva voz. Dijo, Señor, no demores tu venganza. Permite que la muerte la devore. Que la tierra se la trague y se vaya al infierno, Señor. No tiene temor de ti. Wow, esta es una oración llamada imprecatoria, ¿no? Luego les hablaré de esto. Ahí quédese con la duda. Una oración imprecatoria. En 1554 se reúne con Juan Calvino. Eran tan diferentes, ¿no? Calvino tan refinado, un abogado, tan estudioso, tan docto, ¿verdad? Yo me imagino, ¿no? Muy ordenado en su vestimenta, un hombre elocuente, no tan solo tenía conocimiento, sino vida cristiana. Y llega el gigante Knox, ¿no? Brusco, con su falda escocesa, su espada, no sé, su cabello largo, su barba, ¿no? Y ahí estaban dos polos opuestos, pero con un mismo sentir. Y esto es lo impresionante del Evangelio. Podemos reunirnos gentes de distintas clases sociales, personas de distinto nivel educacional, personas de distintos barrios, pero cuando quien nos convoca es Cristo, somos uno. Somos uno, somos realmente una hermandad. Realmente una hermandad de distintos países, distintas culturas. El Señor nos une en su gracia. Cuenta la historia que ellos pasaban horas y horas estudiando de la Biblia. Buscaban el significado exacto de cada versículo. Qué impresionante, ¿no? John Knox y Juan Calvino. Si hubiera, en ese tiempo hubiera habido cámaras fotográficas, ¿no? Como hoy, un celular. Hubiera sido bueno una fotografía de ellos, ¿verdad? Estudiando estos dos polos tan opuestos con un mismo sentir, de conocer la verdad del Evangelio. En 1555 John Knox se casó, de pronto le saltó el corazón, tenía 38 años, hizo bien, ¿verdad? Inició una guerra civil en Escocia a raíz de los mensajes de John Knox. Entonces ocurrieron dos eventos muy impresionantes en ese mismo periodo. En 1560 él logró que el Parlamento escocés aprobara la confesio escótica, ¿no? O confesión de la fe de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, donde se perfilaban ya los principios del presbiterianismo, movimiento protestante caracterizado por una acentuación de la forma de organización eclesial propuesta por Calvino. Él redactó el Book of Discipline, que es el libro de la disciplina, y de esta forma se inicia la Iglesia Presbiteriana. Sigue su predicación desde el púlpito hablando como trompeta de Dios, como la voz de Dios, y en 1572 tuvo un ataque en sus pulmones producto de una trombosis cerebral. Lo dejó tan mal que comenzó a sentir que su tiempo estaba próximo y que iba a partir. Le costaba mucho hablar. Y él llamó a sus líderes en algún momento de su vida, los sentó en su mesa y les dijo, les predicaré el Salmo 9. Les habló y les explicó frase por frase, y que los que escuchaban cuenta la historia lloraban y ahí estaban por horas y horas, que eran sus líderes, ¿no? Y al final los encomendó a Dios. En sus últimos días, en su agonía, pedía que le leyeran el Evangelio de Juan. Estaba tan mal que a veces pensaba que perdería la conciencia. Él decía, escucho y entiendo lo que están leyendo como nunca lo había entendido. En sus sueños y en su agonía él gritaba, cuenta la historia, ¡vivan para Cristo! Jesús, decía él, cuida tu iglesia. Y el 24 de noviembre de 1572 les pide que le lean Juan 17, la cual era su ancla de fe. Las personas que lo rodeaban en su cama le preguntan, John, ¿oís que oramos por ti? Él contestó,
los oigo y alabo a Dios por sonido de oración tan celestial. De pronto exclamó, cuenta la historia, wow, esto llega a poner la piel de gallina. Ya viene el Señor por mí. Wow. Cuenta la historia que él levantó la mano derecha, así, tal cual. La levantó, así como que alguien lo está tomando, ¿no? Levantó su mano derecha y de pronto la dejó caer. Había muerto el guerrero de Dios. En su epitafio, donde está su cuerpo, dice, aquí yace uno que no aduló ni temió a nadie, solo a Dios. Wow. ¿Qué dirá nuestro epitafio, hermanos? Qué ejemplo, ¿verdad? Dos hombres a los cuales no tan solo Dios usó, porque eso es limitar tantas cosas, sino hombres que Dios nos muestra a través de la historia cómo Dios puede llamar indistintamente a distintos hombres y mujeres para que le busquen, le honren con todo su corazón y que Dios les puede usar. No importa de dónde vienen, cómo son, si su carácter está rendido a los pies del Señor, si su vida está rendida a los pies del Señor, si su trabajo, sus habilidades, sus capacidades están rendidas a los pies del Señor, el Señor puede hacer grandes cosas para su gloria. Porque eso es lo que ocurre con estos dos hombres. No hay tanto, o sea, hay mucho de ellos históricamente, pero por escritores, pero ellos mismos de su vida hablan muy poco, porque su mensaje principal no era su testimonio personal, era el Evangelio de Jesús. Y eso fue lo que más nos dejaron. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por hombres como Juan Calvino, como John Knox, ¿verdad? Como John Wycliffe, como John Hus, como Martín Lutero, como William Tyndale. Hombres que hemos estudiado en este tiempo y algunos que nos quedan, ¿no? Las siguientes semanas. Hombres realmente que nos marcan un camino de desafío hoy en una iglesia que está tan afanada. Los hombres, ¿verdad? Están afanados en el intelectualismo y en saciar sus necesidades personales, pero no en predicar la palabra, no en ser usados por Dios, no en cumplir con las labores que Dios nos encomienda. Por eso, mis hermanos, rindámonos a los pies del Señor y vivamos para Él, porque Él es digno de recibir toda gloria y honra. Él es digno de ser reconocido como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra vemos, Señor, cómo tú abriste los ojos de estos hombres. Juan Calvino, John Knox, que están en tu presencia. Qué hermoso, Señor, es ver que después de tantos siglos, Señor, tu palabra sigue abriendo, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y nos permite ver para poder vivir en esta vida, Señor, que no tiene, esta tierra, Señor, que no tiene nada de bueno. Nada que nos apegue, Señor, vivir para ti. Aunque hayan muchas cosas en esta tierra que a la gente le gusten, Señor. Nosotros, quienes te amamos, anhelamos estar contigo y sabemos que estamos de paso, que somos peregrinos, Señor, y extranjeros en esta tierra. Y que un día, Señor, como tú nos llames, nos pase como les pasó a ellos, que te vieron venir por ellos y como pasó con John Knox, Señor, que levantó ahí viene el Señor por mí, ahí viene mi Señor. Qué maravilloso, ¿no? Asimismo, Señor, vemos hoy nuestros hermanos, que te queremos buscar y queremos más de ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a amarte, a buscarte, a honrarte con todo nuestro corazón. Te amamos, te bendecimos. Gracias por la historia, porque has sustentado tu iglesia, nos sustentas hoy. Y gracias por todo lo que nos has dado, Señor, a través de esta clase el día de hoy. Con todo nuestro corazón te agradecemos a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí. No nos olvidemos de estar orando por nuestros hermanos que están enfermos, ¿verdad? Nuestro hermano Claudio, nuestro hermano José, hermanos que están hospitalizados. Así que estemos orando por ellos, mis hermanos. No nos olvidemos de estar rogando al Señor, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, no tan solo por nuestra vida, no, tenga misericordia de nosotros, que le podamos conocer a Él, que le podamos conocer y que cuando el Señor nos llame tengamos plena certeza, ¿verdad?, de que estaremos con Él siempre. Por eso, mis hermanos, estemos firmes en el Señor. Damos gracias por los que ya se han recuperado y ánimo, mis hermanos. El Señor tiene planes para nosotros. Dice que sus pensamientos no son como los nuestros, son más grandes, ¿verdad?, que los nuestros. Así que confiemos en el Señor. Dios les bendiga, les amamos, que estén muy bien, cuídense mucho y con la ayuda del Señor nos vemos el domingo. Dios les guarde, que estén bien.